Hola, soy el doctor José Ignacio Sacoto. Bienvenidos a la Clínica de Ojos Doctor José Sacoto Navia. Acompáñeme en este día de consulta. Muy contenta yo, doctor, excelente médico, me siento segura. Hola, buenas tardes, soy Angelo Barahona, aquí desde Vito TV. La verdad, 11 de septiembre, que hoy cae en miércoles, pero hace 23 años cayó en día martes, el día que cambió al mundo y a la humanidad. ¿Qué estaba haciendo usted en ese preciso instante? ¿Qué edad tenía? ¿Era niño, era joven, era adolescente, era ya un hombre adulto, tenía formada una familia? Realmente aquel martes del 2001 que a todos nos trastornó de alguna manera, y no solamente por el hecho de quizás nosotros no vivir en Estados Unidos, estábamos ajenos al problema. Sabido es que todos en el Ecuador y en Latinoamérica tenemos o un pariente cercano, o un pariente lejano, o un familiar, o un amigo, o un ex compañero de trabajo que habita en la Gran Manzana. Solamente en Nueva York, Connecticut y New Jersey habitan cerca de 1,5 millones de ecuatorianos, el 60% de la sierra y el 40% de las otras regiones del país. Por supuesto, en ese fatídico atentado comandado por Osama Bin Laden, hombre que luego fue, que murió en su ley por parte de fuerzas norteamericanas, también lamentablemente fallecieron ecuatorianos. Es decir, fue una guerra que nos involucró a todos. Ese es el preciso instante, señores. ¿Qué estaba haciendo usted en ese preciso instante? 11 de septiembre, cerca de las 8:40 de la madrugada, teníamos el mismo uso horario de verano, tanto en New York como en Guayaquil, Ecuador. ¿Dónde estaba usted? El vuelo 11, miren la casualidad de los números, que es lo que se ha dado para todo tipo de interpretaciones. 11 de septiembre, vuelo 11 en dos edificios que de lejos y de cerca aparecen el número 11. Ya a las 8 de la mañana con 52 minutos, los primeros minutos eran confusos y alguna gente, es decir, la televisión, yo recuerdo yo estaba viendo Telemundo, que en Ecuador lo transmitía en esa época, Canal 20 no sé cuánto, 9:03 de la mañana, ahí está la Torre Sur, primero fue la Torre Norte, luego fue la Torre Sur, que sucumbe o es golpeada por otro vuelo comercial. Este salía desde Newark. Y allí el espectáculo dantesco en un país, en un mundo donde las redes sociales todavía no existían, excepto por ahí Latin Chat, Mir y no sé qué cosa que era, no era inmediatez. Mucha gente, el grado de calor llegó a 1000 grados centígrados y mucha gente optó por lanzarse de varios metros de altura. Ese es el preciso instante en que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, que estaba en el estado de la Florida, es decir, haciendo una especie de conferencia. Miren la computadora que se ve en la esquina, ¿no? Súper antigua. El 2001 es realmente hace 23 años, pero parece otro mundo. Llega y le dice, es uno de sus asistentes de seguridad, le avisa que un avión ha golpeado una de las Torres Gemelas y él decide continuar, ¿no? Preocupado, obviamente, cambia su semblante y hace una expresión. Son unos grandes lectores, impresionante. Ya seguramente estaba preocupado. El servicio secreto le avisa. En ese preciso instante, señores, también en el Pentágono, en el estado de Washington, otro avión comercial acaba con la vida de 111 personas. El vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el Pentágono, ya eran las 10 de la mañana. Ya Estados Unidos, señores, estaba bajo ataque. Hace exactamente 23 años la gente fue enviada inmediatamente a sus casas en la mayoría de las ciudades y de los estados, de los 50 estados de los Estados Unidos. Ya se sabía que algo muy grave estaba ocurriendo. En ese preciso instante, el presidente Bush
es llevado en el Air Force One, que es el avión presidencial con destino desconocido. ¿Qué es lo que ocurre cuando Estados Unidos está bajo ataque? El primer ciudadano en ser, y esto creo que ocurre en todos los países del mundo, el primer ciudadano en ser protegido es justamente el presidente. Y el presidente de los Estados Unidos inmediatamente abordó el Air Force One con destino desconocido. Luego se supo que estuvo en el cielo de California, atravesando el estado, pero sin una ubicación exacta. Allí ya se da el derrumbe, señores, cerca de las 10 de la mañana, de una de las torres, como un castillo de naipes. Una de las torres sucumbe y cae en su totalidad, lo cual ha traído todo tipo de conjeturas, ninguna con pruebas, por cierto, de que si fue un autoatentado, de que un cohete por dentro, de que no sé qué. La verdad, son hechos inverosímiles. Y allí está, señores, en Luisiana, otro avión. En realidad fueron 4 los aviones secuestrados que fueron secuestrados por estos terroristas, por estos malditos terroristas, vale la acotación, y en el cuarto avión, ya cerca de las 10 de la mañana, los 70 ocupantes de esa aerolínea, de ese avión, pues se van en contra de los terroristas y se presume que lo que iba a suceder es que ese avión iba dirigido a la Casa Blanca o al Capitolio. Ese momento terrorífico, yo tengo algunos amigos ecuatorianos que lo vivieron y me lo han comentado. El momento terrorífico, para quienes conocen New York, las Torres Gemelas quedaban justo en el, digamos, en el área sur de Manhattan, ¿no? No es por donde está la mayoría de los edificios, es un poquito más alejado, ¿no? Ahí está, 2:36, el presidente se dirige a la nación desde la base militar de Luisiana. Ya en ese momento ya estaba ubicado el presidente y inmediatamente pues da con aparente serenidad, pero con un rostro desencajado, le avisa a los terroristas que eso no tendrá perdón ni olvido. 2.977 personas murieron, de los cuales 1.000 todavía no han sido reconocidos y nunca lo serán, porque pues nunca se dio realmente. ¿Cuántos ecuatorianos fallecieron? Alrededor de 19 ecuatorianos, 10 de ellos de la sierra, fallecieron específicamente. Uno de ellos trabajaba. Tiene que haber sido una muerte terrible. Ninguna muerte es bonita, pero esta muerte que no es inmediata y que no es... La muerte cuando no es inmediata y cuando no es certera es la proximidad de la muerte, asumo yo, y lo he leído 1.000.000 veces, pues es peor, ¿no? El sufrimiento previo a la muerte es una especie demencial. Por eso es que, y si tenemos el otro video que también envié a Adriano, te agradecería muchísimo. Por eso es que la gente en estado de locura, porque no existe manera de salvarte si te lanzas del piso 70, si te lanzas del piso 40, si te lanzas del piso 5, las posibilidades de sobrevivir son prácticamente cero. Es decir, mueres, falleces de un infarto antes de que tu cuerpo se atropella. Están las Torres Gemelas en su esplendor. Yo las conozco muy brevemente porque la primera vez que fui a New York, que habré tenido 12, 13 años con mi familia paterna, realmente, pues no, por alguna razón no estuve dentro de las Torres Gemelas, las vi muy de lejos, preferí ir a Empire State, y luego ya no volví a viajar a Nueva York sino hasta el año 2003 o 2002 y ya no existían. Ahí está, señores, un espectáculo absolutamente dantesco. En la cúspide, en la terraza, como llamamos acá, de las torres quedaban los edificios que se llamaban Ventanas al Mundo, o algo así, que eran una especie de restaurantes gigantescos, en donde, pues, ese es el momento en que abordan terroristas y pasajeros. Los terroristas no sabían que eran, digamos, no estaban identificados como terroristas, porque no llevaban armas. Este tema fue sin armas. No, ese es el momento, creo que ese es el aeropuerto de Newark, de donde salió uno de los aviones con terroristas, suicidas. Toda esa gente del otro lado del mundo son gente que saben que va a morir, pero no les importa, mientras se van llevando a miles de personas. Ahí está el momento en que uno de los aviones, ya a las 8:20 de la mañana, cerca de Washington, D.C., es cuando Washington, para quienes conocen los Estados Unidos, o si usted no conoce Estados Unidos, deberíamos saber todos un poquito de geografía. Washington está relativamente cerca de New York, tomando en cuenta que es una gran nación
donde las distancias son enormes, pero de Washington a New York pues no hay una gran distancia, es decir, no están de costa a costa. Este es el aeropuerto de Newark, que creo que muchos lo conocemos, es uno de los 3 aeropuertos que forman parte del estado o de la ciudad de New York. A las 8:46 de la mañana, diversas cámaras captan el preciso instante, señores, pleno verano, recordemos, es como un proyectil prácticamente, ¿no? Como un proyectil de guerra, como un misil de guerra, ocurre esto de, ahí está, el momento exacto en la que esa toma es una toma que ha sido reproducida decenas y centenas de millones de veces, porque es una toma fortuita, es una toma accidental. En ese momento estaban, bueno, aquí está otra toma que no es accidental y es cuando el presidente George Bush, hijo, estaba estaba como un acto presencial. Parecía que iba a ser un día más de tantos, ¿no? Del verano de la costa este de los Estados Unidos. Esa toma es una toma cinematográfica, no es una toma real. Sobre esto se han hecho varios documentales luego y pues el calor llegó a más de 1000 grados centígrados. A las 9:03 de la mañana, es decir, 20 y algo minutos después de que la Torre Sur luce afectada, ahí en el momento en que le están diciendo al presidente, un avión se ha accidentado, ese fue el primer mensaje. No le hablaron de un ataque terrorista porque no sabían a ciencia cierta lo que sucedía. Presidente, en inglés obviamente, un avión se ha accidentado contra una de las torres. Luego inmediatamente le dan la noticia de que otro avión pues choca como misil de guerra contra una de las paredes del Pentágono. El fuerte, ¿no? El símbolo del poderío militar norteamericano. Ahí está, señores, en este momento en la costa oeste, y siempre ha sido así, en pleno verano de Estados Unidos, el cielo luce muy azul, muy esplendoroso, la temperatura está a veces por sobre los 28, 29 grados. A las 9:59 minutos ya se produce la primera hecatombe, el primer derrumbe de una de las torres, y pocos minutos después la otra torre también cae. Esto ha traído varias conjeturas. Ninguna con pruebas, por supuesto. Esto es en Luisiana, en donde cae en pleno campo otro avión, el cuarto. Se dice, y según lo que registra la caja negra de ese avión, se da un forcejeo y ahí cae de nuevo. Son escenas prácticamente apocalípticas que muchos la pudimos haber visto en cine, ¿no? Quienes éramos muy chicos o adolescentes o muy jóvenes en esa época, siempre vimos, porque Nueva York siempre ha sido un escenario cinematográfico para diversos tipos de películas apocalípticas. Ahí está, señores, la tragedia en números, los tenemos. Esto, por supuesto, estas imágenes, por supuesto, han dado la vuelta al mundo. Y luego todo Manhattan cubierto de humo, buena parte de New York cubierta de cenizas. Ahí está otro de los símbolos del poderío norteamericano, la Coca-Cola, también derrumbándose. Todo muy cinematográfico, pero a la vez muy real, porque no era una película, era la vida real. Ahora, hablamos de 2.900 y pico muertos inmediatos, pero existieron y existen miles de afectados que también conocieron la muerte después, puesto que el polvo, el polvillo, el humo tóxico del derrumbe de las torres causó ciertamente incluso algún tipo de cáncer a personas que estaban cerca. Sobre estas historias, sobre estos temas realmente lamentables, se han hecho muchos documentales. Muchos ecuatorianos murieron. El ecuatoriano medio que ha viajado a los Estados Unidos, el ecuatoriano que ha viajado a Nueva York, irónicamente es el ecuatoriano más pobre, el que sale expulsado de su país por los nefastos gobiernos que hemos tenido, no ahora, sino siempre, y se produce una migración en el año 99, recuerden ustedes, y mucha de esta gente de la sierra ecuatoriana fue a trabajar. De todas maneras, la economía norteamericana estaba atravesando una etapa totalmente diferente a la de ahora, es decir, el mundo estaba atravesando
una etapa totalmente diferente a la hora. Ahora existe una crisis global, en ese momento no existía una crisis global. El valor hora de pago, por ejemplo, a los albañiles o a los meseros estaba entre 16, 17, 18 dólares la hora. Por eso es que mucha gente vio y sigue viendo a los Estados Unidos como la puerta de escape a la pobreza y se endeudan y arriesgan su vida por llegar hasta la Gran Manzana. Todavía continúa siendo así, aunque ciertamente los números no nos dejan mentir. Hace mucho tiempo que ya New York, justamente por la capacidad o por la cantidad impresionante de venezolanos, haitianos, sudafricanos, cubanos que han llegado a New York, ya realmente no se da abasto y con la crisis global pues han decrecido la cantidad de empleo. Sin embargo, New York continúa siendo la gran puerta de entrada para quienes quieren escapar de la pobreza, porque lo que mucho se dice es de qué es lo que quiere el ecuatoriano, tener para comer y luego poder comprarse su casa y luego además poder ayudar a su familia, aunque esto le signifique desprenderse de su madre, desprenderse de sus hijos, desprenderse a veces hasta de su esposa, y se van a los Estados Unidos. Muchos no logran su propósito, muchos no logran su cometido, mueren en el intento. Por eso es 1000 veces preferible intentarlo por lo legal, presentarse a un consulado, presentarse a la embajada y pedir la visa norteamericana. Por supuesto que te la pueden negar, pero tienes que ser honesto. Los cónsules realmente aprecian muchísimo la honestidad. Sí, voy a visitar a un pariente y voy a ver posibilidades de empleo. Yo creo, nunca ha sido mi caso, que si tú realmente le dices eso a un cónsul y le expones que aquí tienes un trabajo o que no eres presidiario, que no eres delincuente, yo creo que te la van a dar sin ningún problema. Conozco el caso de muchos amigos que han sido honestos, que han reunido un dinero y quieren ir a visitar a sus parientes o quieren irse de turismo a New York y no se van mintiendo. Es decir, bueno, yo tengo $3,000, señor cónsul, y quiero irme a los Estados Unidos. ¿Cuándo va a regresar? En 20 días. ¿Qué va a hacer allá? Compras. ¿Cuánto lleva? $3,500. ¿Tiene cuenta bancaria? Sí, tengo en la cooperativa Aloha. ¿Cuánto tiene reunido? 2,000. Y me dan esta tarjeta que me la voy a gastar allá. Por supuesto que se la dan. Siempre es preferible, sobre todo ante una nación poderosa, en donde el sistema educativo tan avanzado hace que las personas que estén justamente pues, en estos puestos claves no sean para nada tontos ni ingenuos. No es que sean superpoderosos estos jóvenes, estos hombres, estos señores mayores o señoras, sino que la experiencia, los estudios le avalan para intuir quiénes está mintiendo. Entonces no mienta, 1. Y 2, no se vaya por el Darién. El Darién está cerrado, los están regresando. El gobierno de Panamá ha cercado esa selva y las partes en las que no existe el cerco existen fuerzas militares. Los retienen allí, les hacen pasar muy mal, seguro, y luego el dinero que se le ha pagado al coyote se ha ido al diablo. Entonces es siempre preferible optar. Yo sé que es difícil lo que les digo, porque a veces lo que la gente quiere es ya irse de este país. Venezolanos que radican aquí quieren irse a los Estados Unidos. Entonces, quizás es un poco ingenuo lo que les digo, pero es lo que me sale del alma. No se vaya a los Estados Unidos de manera ilegal. El gobierno de los Estados Unidos, si bien es cierto, el actual gobierno de Joe Biden ha brindado muchas facilidades como asilo político, como cierta documentación en donde les dan cierta cantidad de días para poner sus documentos en regla, pero igual todo termina siendo una lotería. ¿Por qué? Porque en el trayecto en el que usted se va, generalmente en bus, en canoa, lo más cercano que tiene es la muerte. Me contaba alguien que llegó a los Estados Unidos que en algún momento tuvo que abordar una embarcación y él, que era un hombre maduro ya, le dio miedo porque era la madrugada, todo se veía absolutamente oscuro y era, entiendo que una parte del océano Atlántico, que normalmente está infectado de tiburones, y la canoa era una canoa como las que vemos aquí en los campos del Guayas.
Es decir, esa canoa avanzaba, me contaba este señor, sabrá Dios cuántas millas, hasta que otro barco carguero, cómplice de este acto de corrupción que es el coyotaje, los agarraba, sabrá Dios cómo, lanzándoles una soga, y ahí en esa canoa iban mujeres, niños, ancianos, adolescentes, y estaba él. Entonces, en una canoa que normalmente entraban 20 personas, la llevaban como con 40. Ustedes saben las posibilidades de que esa canoa sucumba, se hunde, naufrague, pues son 9 de 10. Y por eso mucha gente muere y acá no volvemos a saber de esa gente, que no consta en los anales, porque nunca más fueron a votar, nunca más aparecieron. La gente, sus familiares no saben si llegaron o no saben a quién denunciar de su desaparición y continúan esperando los meses hasta que pues la gente se olvida, porque el tiempo también olvida. No es para nada recomendable ir. Y luego, si tienen la suerte de llegar, cruzar el muro, el límite, también eso es otra lotería. Le sacan dinero, a muchas mujeres son violadas, muchas adolescentes son manoseadas, en fin. Eso es lo que sucede y hoy, por supuesto, en este día tan importante de 11 de septiembre, en donde murieron muchos ecuatorianos y por supuesto les rendimos honores, porque seguro muchos de ellos lamentablemente no llegaron a la madurez de su vida. Murieron muchos jóvenes ecuatorianos meseros del restaurante La Ventana del Mundo y que era el que quedaba en la terraza. Quizás me esté equivocando de nombre. Y es lo que pasaba justamente gente de la sierra, jóvenes que eran meseros o eran cajeros o eran cocineros, y los oficios más humildes se la llevan los ecuatorianos, independientemente de los estudios que ustedes pudieran tener. Bueno, aquí tenemos, ya abordando otro tema, al abogado Jaime Toral Soriano. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ángelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto escucharte. Este es un programa pregrabado, saldrá al aire a las 9 de la noche aquí en Vito TV, también en Extreme TV Cable Canal 15 y Canal 709. Como un lector empedernido que eres, madrugador, porque te conozco 25 años y eres un estudioso profundo, no solamente de los temas legales, sino de los temas sociales y de los temas periodísticos, seguramente está totalmente enterado de este tema. Jaime, ya cambiando de tema, hemos estado hablando un poco sobre el asunto del 11 de septiembre, que hoy se cumplen 23 años y en el cual también murieron lamentablemente muchos ecuatorianos y muchos latinoamericanos. Jaime nos aborda otro tema y es un tema también lamentable, y es que un colegio religioso liderado, comandado, supervisado, regentado por monjas y curas seguramente, se va de retiro. Estos retiros realmente no les aconsejo para nada, pero para nada. Este es un invento de 15 años para acá. Yo no sé si en tu época, Jaime Eduardo, porque en la mía no era que nos dejaban irnos 8 o 10 días, váyase a playas, o váyase a Riobamba, o váyase a Cuenca. Eso no existía. Estos retiros son un invento de 15 años para acá. Los retiros suceden cosas, suceden cositas, señores. A veces entre alumnos, a veces entre profesores y alumnos. Es lo que ha ocurrido ahora, Jaime Eduardo, con un sujeto de nacionalidad colombiana que habría manoseado, no se sabe hasta qué punto, todavía está en proceso de investigación, a 17 alumnas de este colegio cristiano, perdón, de este colegio católico, regentado por monjas, seres de luz, que mediante un juego grupal de véndense los ojos, yo no me voy a vendar los ojos pues porque soy el instructor. Aquí llevaron a este instructor, hombre, a un retiro de un colegio de señoritas. Jaime Eduardo, ¿cuál es la pena a la cual podría enfrentarse este hombre? ¿Cuál es el tema legal que deberían seguir los padres de familia de estas 17 niñas que han sido manoseadas? Y estoy escogiendo el único término que conozco porque no sé si el ultraje ha llegado a mayores. ¿Cómo vas, Ángelo? Un saludo afectuoso a ti, a los que te acompañan en el panel, a la ciudadanía que nos escucha. Sé que te escucha casi todo el Ecuador
y la gente te sigue. Importante saludar a la gente, ¿no? Gracias. A ver, primero hablaba sobre el tema del 11 de septiembre, sabes que ni me acordaba que era 11 de septiembre el día de hoy, se me pasó la fecha, paso metido en mi estudio jurídico despachando juicios, resolviendo problemas de la gente y a veces me olvido hasta los días y las horas. Pero bueno, qué pena, fue un momento triste de la tierra, del mundo entero, ese 11 de septiembre, y hay que recordar a las víctimas, por supuesto, ¿no? Y hacer un eco que estas situaciones no vuelvan a pasar en el mundo entero. Así es. Segundo, con el tema de las estudiantes o los estudiantes que fueron a un retiro en Riobamba, es bien lamentable lo sucedido, totalmente deplorable este hecho. Habrá que ver las responsabilidades y las participaciones de todos, me refiero a padres de familia, me refiero a alumnos, de acuerdo a la responsabilidad por acuerdo a sus edades, a los hechos cometidos, me refiero a profesores, me refiero a directivos, me refiero al rector, inclusive, que todos tienen responsabilidad en parte de este hecho. Recuerden que los padres, los profesores, como los dirigentes estudiantiles, como los propios rectores o demás directivos, hay una responsabilidad como garantes de los menores. Así es. Es decir, hay una responsabilidad penal no solo por acción, sino por omisión. ¿Qué es eso? La acción es lo que se da, la conducta que uno hace para cometer el hecho. La omisión es el que, por no hacerlo, también causó un daño. Y también tiene responsabilidad como tal, mi querido Ángelo. Penal. Por supuesto, penal, civilmente, administrativamente. Me refiero a rectores y ese tipo de directivos de alto nivel. Ahora, ¿qué señala el artículo 170? Y te lo voy a decir claramente, y espero que no lo borres, que no lo edites, claro, ¿qué dice la ley, la doctrina? ¿Qué dice la normativa legal, es decir, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 170 de la ley? Y define el abuso sexual. Una cosa es el acoso, otra cosa es el abuso y otra cosa es la violación. Voy a hablar netamente de acuerdo a los reportes periodísticos y a las noticias que se ha hecho eco, que habla de un abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o lo obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Más abajo, dice la ley, cuando la víctima, que es el caso que nos ocupa, sea menor de 14 años de edad, repito, cuando la víctima sea menor de 14 años de edad o con discapacidad, cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa que no pueda resistirlo, o si la víctima como consecuencia de la infracción sufra una lesión física o un daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, la ley dice será sancionada con una pena privativa de libertad de 7 años. Es decir, si la víctima es menor de 6 años, no hablamos de 14, se sancionará con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Es decir, Ángelo, el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta 3 variantes al hecho de abuso sexual. La primera, una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La segunda, una pena de 7 a 10 años si sean menores de 14 años. Y la tercera, menor a 6 años, una pena de 10 hasta 13 años, mi querido Ángel. Eso sanciona la ley. Sí. Y esta disposición legal será puesta a través de los órganos pertinentes como la Fiscalía y después el juzgador, la respectiva sanción a los responsables, autores o a coautores, a cómplices que la investigación penal en la Fiscalía determine, mi querido Ángel. Me queda absolutamente claro, Jaime. Estamos con el abogado Jaime Eduardo Toral Soriano. Jaime Eduardo, también está el tema, esto no hay pruebas, por lo menos no de momento, pero es una versión ya que ha salido incluso publicada en el contexto de que las alumnas abusadas, sobre eso no cabe la menor duda, las alumnas abusadas van a donde la religiosa, es decir, la monja que las acompañaba como especie de chaperona o de profesora encargada, y las chicas se quejan, adolescentes por si acaso, mayores de 14 años,
se quejan ante esta superiora del colegio y lo que la monja les dice, según reportes de prensa, es: verá, no digan nada a sus padres, mejor hablemoslo con la rectora para ver cómo se define esta situación. ¿Eso antepone o supone algún delito también? Por supuesto, hay responsabilidad, cabría responsabilidad penal sobre la monja, sobre la tutora, la superior, la inspectora, como queramos llamarlo, al respecto. Por supuesto que hay responsabilidad penal, porque hay una omisión clara de que conoce que se ha cometido un hecho, un daño, y lo oculta en vez de informarlo. Hay una responsabilidad penal, por supuesto que la hay. ¿Qué es lo que deberían hacer? Porque por lo menos en los últimos reportes de prensa de esta mañana se ve a madres desesperadas. A veces uno dice, bueno, yo haría tal cosa o actuaría así, pero cuando ya eres el protagonista de la noticia, cuando eres el afectado o pariente del afectado, los nervios, el miedo también, ¿por qué no? La confusión mental, el daño psicológico que esto ocasiona, además del menor, que es el principal, de la menor, a su familia, a su entorno, hace que no sepas qué hacer. De momento, según se sabe, ha sido arrestado el supuesto abusador de nacionalidad colombiana y está ya tras las rejas, pero no sabemos qué va a pasar después. ¿Qué es lo que los padres tendrían que hacer? Esta es mi primera pregunta. Y segundo, porque me han escrito muchos de este tema, algunos padres de familia, incluso de ese mismo instituto, de ese colegio religioso ubicado al sur de Guayaquil, si estarías presto a defenderlos, tú que siempre has sido tan pro de defensa de los derechos humanos en general. A ver, hay responsabilidad, como he dicho antes, hay responsabilidad cogida de la mano para que la gente nos entienda, compartida, y que la investigación determinará, como te dije antes, si hay omisión por parte de otros profesores, hay responsabilidad administrativa y civil, inclusive por parte de los rectores de dicho colegio. Ahora, ¿qué hacer? Tengo entendido que efectivamente ha sido procesado el individuo, ha sido procesado penalmente, se ha ordenado la prisión preventiva, se ha abierto el tiempo que tiene la ley para que dure la instrucción fiscal, que no es otra cosa que la investigación final que va a realizar la Fiscalía para determinar autores, coautores y cómplices respecto al hecho. Y luego de eso la Fiscalía determinar, luego de la investigación, que cierra la investigación, que se llama la instrucción fiscal, la Fiscalía determinará la sanción, la Fiscalía determinará y dará un dictamen fiscal, donde acusará, más que seguro, acusará a todos los participantes de este hecho, por acción o por omisión. En ese momento, la Fiscalía dará su dictamen fiscal ante el juez pertinente, el juez aceptará el dictamen del fiscal, llamará a juicio seguramente al procesado por el delito de abuso sexual, y luego esto pasará a una etapa de juzgamiento, donde será juzgado con una pena privativa de libertad y condenado de acuerdo a las agravantes, a las circunstancias y también a las atenuantes. Recordemos que las atenuantes son lo que se conoce como que lo que atenúa la pena y la sentencia, es decir, hechos que atenúan la conducta delictiva del procesado, y las agravantes, justamente como usa la palabra, las agravantes son otra cosa que las cosas que agrave la conducta del procesado, como que agrave también la conducta, agrave también el proceso y por ende la pena. ¿Ok? Entonces, hablemos de penas que pueden estar menor o inferior a lo tipificado en la ley, y que de acuerdo a los hechos que se justifique, se demuestre, agravará aquella conducta del procesado y a todos los que tengan participación directa o indirecta. Esto no quiere decir que más allá que hay una pena privativa de libertad para el procesado, también haya sanciones administrativas por parte del Distrito de Educación, por parte de la Junta Cantonal de Derechos de los Menores, hacia los directivos del colegio. Inclusive, podemos también pensar, esperemos que no sea así, de que pueda haber corresponsabilidad de otros autores, como propios padres de familia, etcétera, etcétera, de este hecho. Es decir, que si alguna menor, adulto, una joven, haya mandado un mensaje a un padre y el padre no haya tomado en serio la situación, pues también puede tener responsabilidad directa o indirectamente del asunto, mi querido Ángelo. ¿Qué hacer? Con gusto, estoy dispuesto a ayudar, a colaborar a los padres de familia, darles mi contacto, que me localicen, aunque mis teléfonos son públicos, en mi Instagram, lo pueden seguirme, Jaime Toral, y me pueden contactar, y con mucho gusto ayudaré, como siempre lo he hecho, a favor de las causas nobles y que necesitan y necesarias de este país. Estoy dispuesto a dar la mano, mi querido Ángel.
Gracias. Ha estado con nosotros el abogado Jaime Eduardo Toral Soriano de manera clara, concisa, contundente, sobre todo iluminándonos sobre un tema legal que en su mayoría desconocemos, pero que hoy ya nos ha ilustrado muchísimo mejor. Ángelo, Claro, Ángelo, algo más. claro. El tribunal penal o el juez penal no solo da la pena privativa de libertad que el procesado va a cumplir, más autores, cómplices, coautores, como te lo voy diciendo, sino también va el tribunal, el juzgado, el juez competente, va a ordenar una reparación integral a la víctima. A las víctimas. O a las víctimas. Claro. La reparación integral no solo se da en lo económico, es decir, lo que debe reparar el procesado con el daño causado, sino también viene la reparación psicológica, es decir, el Estado está obligado a tutelar aquellos derechos de los menores para que sean reparados psicológicamente, a ser tratados psicológicamente por el Estado para poder salir adelante con estos hechos. Entonces, más allá de la pena privativa de libertad, vienen las reparaciones económicas, los tratamientos psicológicos, etcétera, etcétera, que el Estado está obligado a tutelar, ¿no? Nos queda absolutamente claro, Jaime Eduardo. Gracias por tu gran aporte, como siempre, aquí a Vito TV y específicamente a mi programa. Gracias, Ángel. Un gran abrazo. Ha sido el abogado Jaime Eduardo Toral Soriano sobre un tema que nos podría parecer lejano, porque así somos los ecuatorianos. Cuando no es a nosotros, lo leemos y nos apenamos y no tomamos ninguna... No somos partícipes. A veces el no ser partícipe también, es decir, desde nuestro rincón, desde nuestra plataforma, si tienes una red social, ahora que todo el mundo tiene red social, en vez de estar conquistando corazones ajenos, conforma una comunidad y un aporte para no precisamente destilar odio, que es lo que mucha gente hace en redes sociales. Por temas políticos, oiga, créanme que los políticos en lo que menos se fijan es en lo que ustedes escriban. No, que yo odio a Correa, que yo odio a Noboa, que no. A los políticos les importa un comino, porque los tuiteros, instagrameros, tiktokeros no determinan una votación. La votación la determinan las masas del Chimborazo, de Carchi, del Tucán, de Manaví, de Esmeralda, de Guayas. Esas masas no manejan Twitter. Entonces no se desgaste odiando al presidente por red social. No se desgaste odiando a Carolina Jaume por una red social. No se desgaste odiándome a mí por una red social, porque a mí no me importa, yo duermo de lo más feliz. No se desgaste odiando a Correa. ¿Usted cree que a Correa le importan comino lo que usted escriba en cuenta X? ¿Usted cree que el presidente Noboa, que se despierta a las 4 de la madrugada y se acuesta a las 12 de la noche, tiene tiempo para ver qué dicen de él en Twitter? ¿Usted cree que el alcalde Aquiles Álvarez le importa un comino lo que usted opine en una red social? Si acaso lo leerá por ahí, responde uno, pero no se desgaste. Más bien, cree una comunidad de aporte en temas importantes como este. Sea un aporte y no use las redes sociales como un maligno deporte, que es lo que muchos estamos haciendo y hemos convertido X o Twitter, como antes se llamaba, en una verdadera cloaca de nuestras más bajas pasiones. Ahora, eso sí, si alguien le hace daño en lo laboral, defiéndase, porque yo sí soy de esos. En todo caso, señores, en lo laboral, en lo personal, defiéndase, porque a los malvados hay que desnudarlos ahí frente a todos. Así es. Bueno, señores, déjeme comentarle que la visión es muy importante para usted, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros padres, y no permitan que arruguen su entrecejo para poder ver bien. Todo tiene solución. O puede ser oftalmológico, o puede ser ocular, o puede ser mediante cualquier tipo de sistema. La mejor clínica en la costa del Pacífico Sur es justamente la clínica de ojos del doctor José Sacoto Navia. Una clínica de ojos de primer nivel. Ahí está su hijo, su heredero, José Ignacio Sacoto Mendoza, que es pues el alma prácticamente de esa clínica, y cada vez que vamos está repleta de gente de diversas provincias, incluso gente que viene de Perú y de Colombia a hacerse tratar acá, a confiar sus ojos, que es la perla, que son los brillantes de nuestro cuerpo, en manos expertas, en manos honestas y en manos buenas. Las mejores manos y los mejores conocimientos están aquí, en la clínica de ojos del doctor José Sacoto, tanto en Guayaquil, tanto en Puerto Viejo, tanto en Santo Domingo. Nuestro abrazo a los Sacoto, especialmente a Susi, nuestra eterna Miss Ecuador, y a la señora Susana Mendoza, que optó, por cierto,
aunque todos los partidos políticos la llamaron por no ser candidata asambleísta, incluso le han ofrecido vicepresidencia, justamente basados en la obra benéfica que ella ha venido haciendo durante los últimos 10 años. Pero pues ha dicho que no, definitivamente que no, y yo creo que el Ecuador definitivamente pierde. Por un lado, por el otro lado también, señores, este 18 de octubre se presentan dos mujeres diferentes, porque no son la misma generación, por si acaso. Marta Sánchez, que pasa de los 55, y Paulina Rubio, que está al borde de los 50, podrán cronológicamente estar un poco cerca, pero en realidad vienen de etapas distintas, y eso justamente es la magia que vamos a ver en el Country Club este 18 de octubre, en donde Marta Sánchez, que está muy de moda ahora, luego de que Karol G hiciera ese adefesio de canción en donde salió muy mal librada y que nadie... De hecho, las reproducciones en Spotify al principio, el primer día estuvieron bien, luego han bajado por completo. Karol G lo que construyó con las manos, lo destruyó con los pies. Uno debe saber sus limitaciones en todo, en lo físico, en lo psicológico y sobre todo en lo vocal. La señorita, pelo de color de sofá, la verdad, no da. Ese registro de Vivo por ella no lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer Marta Sánchez, lo puede hacer Isabel Pantoja, lo podría haber hecho Rocío Dúrcal. En octubre, dos reinas, un escenario. Una sola palabra. Paulina Rubio, Marta Sánchez, juntas, por primera vez en Ecuador. Prepárate para cantar todos sus éxitos. Viernes 18 de octubre, Guayaquil Country Club. Boletos en Ticket Show. Dos reinas del pop en español, en una sola noche. Un evento JC Producciones. El tema de Vivo por ella, que es la canción en dueto de Andrea Bocelli y Marta Sánchez, es que tiene unos registros extraordinariamente altos. Es decir, puede ser una buena cantante, porque ojo, Karol G no es que tiene mala voz, ¿no? Es una voz educada, es una voz juguetona, una voz colorida, una voz que incluso lo que ella hace en los conciertos, canta a capela, ¿no? Bueno, no exigen mucho sus canciones, no exigen mucho. Y también hay un equipo que tunea la voz. Entonces, eso es lo que ella hace y no lo hace mal, porque es atractiva y a la gente le gusta y la gente la ama, me incluyo. A mí me parece lindo el show de Karol G, que por cierto no escogió Ecuador para esta última gira de conciertos. Ojalá en el 2026, que es su próxima gira, sí nos escoja, porque el 2025 va a descansar, al igual que Adele, va a descansar, se retira Karol G. Pero Karol G no era para cantar un tema de Marta Sánchez. A Marta Sánchez la vamos a tener este 18 de octubre junto con Paulina Rubio, dos estilos diferentes, sobre todo dos estilos que sí gustan a la gente mayor de 30 años, porque en algún momento las mujeres mayores de 30 años bailaron con los temas de Paulina Rubio, se emborracharon con los temas de Paulina Rubio, farrearon con los temas de Paulina Rubio y le dedicaron a algún novio o algún ex un tema de Paulina Rubio. Y las mayores, quizás mamás de ellas, disfrutaron con el grupo Leolé, que era de máximo furor en los años 80, con el rock latino. Bueno, estas dos corrientes diferentes pues han sido unidas ahora para presentarse este 18 de octubre en el Country Club, que yo diría que es un concierto como que exclusivo, porque no estamos hablando del Coliseo cerrado, donde entran 10.000 personas. En el Country Club, ¿cuántas personas entran? Yo he ido no más de 2 veces, ¿qué será? 1.200 personas. Entonces vas a tener mayor capacidad de poder ver un gran show, de poder disfrutarlo, porque vas a estar más cerca del escenario. Con esto nos vamos, señores, día aciago que hemos recordado. Hoy estamos miércoles 11 y pues hace 23 años el mundo cambió y cambió para siempre, porque eso de que a ustedes le quiten los zapatos al ingresar a una cabina para luego abordar un avión, eso no se hacía. Eso no se hacía, eso se hace después del 11 de septiembre. Eso de que usted le registren hasta las costillas, eso no se hacía. Eso de que a veces lo vean a usted medio sospechoso, medio barrigón, y uno de
de seguridad de los aviones lo toqueteen a uno todito, eso no se hacía. Así que el mundo cambió después del 11 de septiembre del 2001. ¿Qué estaba haciendo usted? Yo recuerdo claramente lo que estaba haciendo. Soy Ángelo Barahona, buenas noches. Hola, soy el doctor José Ignacio Sacoto. Bienvenidos a la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia. Acompáñeme en este día de consulta. Muy contenta yo, doctor, excelente médico, me siento segura.